Hola queridos hermanos, muy buena noche. Esta noche vamos a comenzar el culto, así que primeramente vamos a orar. En su casita, en el lugar que estén, por favor, cierren sus ojos y agachen la cabeza. Señor Jesús, te doy gracias por un día más de vida que tú nos das a cada uno, Señor. También te pido por aquellas familias, Señor, que están necesitadas, Señor. Te pido por las personas que están enfermas, sánalos, Señor, dale esa fuerza necesaria, Padre amado. Te pido por aquellas familias, Señor, si están en problemas económicos, Señor, dale esa fuerza, Señor, para que ellos puedan salir adelante, Padre amado. En esta noche te queremos alabar, Señor, te queremos adorar, Padre amado. Y también, Señor, escuchar más de tu palabra, aprender más sobre ti, Señor, a través del pastor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bueno, hermano, ahora vamos a empezar, primeramente, alabando al Señor. Amén. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará.
cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Hermanos, vamos a continuar alabando al Señor, amén. Vamos a decirle, los muros se caerán. Cualquier barrera o dificultad que tengamos al frente de nosotros, con Dios lo vamos a superar, amén. Ahí en sus casitas donde están, por favor, les pido que me acompañen con mucha alegría y con sus palmas, amén. ¡Hey! ¿Quién vive? Ahí en sus casas, con toda su familia, hay que estar alegres. ¿Por qué? Porque el Señor está en tu corazón, en tu vida. Y con Él todo se puede. Amén. Oh, yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando el oro se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, bendito de júbilo caerán. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Vamos a seguir adorando, amén. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Y ahora todos juntos decimos y anunciamos, amén, que los muros caen, en este momento caen. Hoy vamos a declararlo. ¿Por qué? Porque Dios está en tu corazón. Amén. Caen los muros. Otra vez. Caen los muros. Todos juntos, vamos. Caen los muros. Con más fuerza. Caen los muros. Para el Señor, amén. Todos juntos, vamos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, bendito de júbilo caerán. ¿Quién vive? Y a su nombre, amén. Porque con Dios todo es posible. ¿Quién está feliz por estar en la presencia del Señor? Amén. Bendiciones. Vamos a decirle 10.000 razones para alabar a Él, porque todos tenemos 10.000 razones, ¿no? Tenemos alguna razón, motivo para que Él a través de esta alabanza también nos pueda escuchar, ¿no?
bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. No es que es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Este día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Está sentado en su trono de gloria, a su Hijo amado el Señor, al Espíritu de Dios sea gloria.
bendición, una alegría que esté con nosotros. Queremos compartir la palabra y en esta noche tenemos al pastor Luis Cuenta que va a traer la palabra del Señor. Muchas gracias, Pastor Edwin. Es una bendición poder estar acá en la iglesia Presencia de Dios, acá en Santa Cruz. Para mí es una bendición poder compartir también con todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del lugar que han programado para pasar estas presentaciones, estas prédicas, enseñanzas, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Para mí es una bendición. Un saludo a todos los hermanos que nos ven, todos los amigos desde La Paz, Bolivia. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y hoy vamos a hablar de algo que habla en todos los libros de la Biblia. Es algo que nosotros hemos ido de alguna manera desarrollando, cultivando y de alguna manera también hemos ido aprovechando ese tiempo en la iglesia cuando hablamos de lo que es adoración y alabanza. Muchos lo añadimos o lo asociamos con música, porque lógicamente la música es la que más nos habla de alabanza y adoración, ¿no? Es una expresión que Dios ha dado al ser humano para que pueda de alguna manera vertirlo en la iglesia y ya se ha vuelto común. Ya se ha vuelto algo que lo hacemos y lo realizamos todos los domingos, cultos dentro de la iglesia. Y ahí hay un ministerio de alabanza que siempre está ahí tocando y utilizando instrumentos para alabar a Dios. Pero hoy vamos a hablar del aspecto bíblico, un poco de repente del aspecto bíblico teológico que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Es bueno saber, es bueno entender lo que realmente la Biblia nos dice, cómo nosotros debemos adorar a Dios, ¿no? Y qué realmente es la alabanza. Porque hoy en día se utiliza, como lo decía, en todas las congregaciones. Hay ministerios de alabanza, ministerios de danza, y que domingo a domingo, culto tras culto, están presentando al Señor esa manera de honrarlo, con instrumentos, con danza, con música, con canto. ¿Y qué nos dice la Biblia a través de ello? Para empezar esto, vamos a citar un texto que igual lo conocemos todos, en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 24, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él en una conversación con la mujer samaritana, ¿no? Ahí comienza a hablarle de adoración. Pero vamos a la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a ti que estás ahí a que puedas abrir tu Biblia. De repente lo tienes en el celular, una Biblia física. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Juan capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué bueno es entender esta parte de la palabra de Dios. Una conversación que Jesucristo tuvo con una mujer samaritana que bien era descendiente de los judíos, pero entendían el culto a Dios y la manera de adorarlo de una manera muy diferente. Aunque había una similitud, más les preocupaba el lugar donde ellos desarrollaban esta adoración. Entonces ahí podemos, por ejemplo, en el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque para los samaritanos había un lugar que era un monte muy sagrado para ellos, que era el monte Gerizim, ¿no? Este monte de alguna manera para ellos representaba un lugar de adoración muy santo.
Y de repente, porque ahí era donde ellos habían establecido todos sus sacrificios, habían establecido adoración a Dios, y de alguna manera los samaritanos decían, no, en el monte Gerizim se tiene que adorar a Dios. Y los judíos de alguna manera también decían, no, nosotros tenemos que adorar allá en Jerusalén. Había un monte que era un monte muy peculiar, un monte muy sagrado y muy santo para los judíos, y hasta el día de hoy, yo sé que usted ha escuchado de este monte, es el monte Sión. El monte Sión representa lo que es, se podría decir, el lugar donde los hijos de Dios, donde los santos de Dios van a alabarle a Dios, y ahí se puede manifestar el gozo, la salvación, la alegría, todo aquello. Y es una palabra que lo vemos más a lo largo del Antiguo Testamento, y de alguna manera se le otorga a este lugar, a este monte, como un lugar muy especial de los judíos, ¿no? En Jerusalén. Ahora, para ver un poquito de esto, podemos ir a Hechos 15, 16, cuando habla del tabernáculo de David, ¿no? Tabernáculo es una palabra en hebreo que es Mishkan, que significa una morada especial. En este caso, el tabernáculo de Moisés era una morada que era para Jehová de los ejércitos, ¿no? Para aquel ser supremo que los judíos divinizaban y adoraban de alguna manera. Entonces, el tabernáculo de David consistía en el arca del pacto, que David había de alguna manera recobrado, que David había vuelto a llevar a Jerusalén de la casa de Obed-Edom. Ustedes se acuerdan que David lleva el arca del pacto hasta Jerusalén, y ahí es donde él danza estrepitosamente. Ahí es donde él danza con todo su gozo, y ahí es donde también Mical, que era su esposa, la hija de Saúl, lo menosprecia, porque él de alguna manera reflejaba esa danza, reflejaba esa actitud de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque estaba alegre, ¿no? Estaba con el gozo de Dios, porque él de alguna manera había recobrado esa arca del pacto, que por mucho tiempo, casi 38 años, había estado perdida casi durante todo el reino de Saúl. Y el arca del pacto, lógicamente, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Qué hermoso es hablar de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros encontramos que David había construido, había preparado, dice, una tienda, una carpa, y ahí había puesto el arca del pacto. El arca del pacto era un mueble que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo del desierto, y luego se lo trasladó al templo de Salomón, también en el lugar santísimo. Pero después esta arca desapareció, ¿no es cierto? No se sabía de esta arca. Lógicamente, esto estamos hablando de David, que ya él había llevado el arca a ese lugar que se estableció como el tabernáculo de David. Ahí David había puesto más de 4,000 músicos para adorar a Dios. Ahí se tocaban shofares, trompetas, se tocaban arpas, muchos instrumentos que ellos utilizaban para alabanza a Dios. Entonces, a eso se llamaba el monte Sión, a ese lugar donde David había puesto más de 4,000 músicos. Por eso es que en este libro de Juan capítulo 4 habla que el Señor mismo le estaba diciendo a la mujer, cuando vemos el versículo 21, dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué interesante es ver este versículo y estudiarlo cuando habla de adoración. La palabra adoración en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa postrarse, ¿no? Postrarse.
Y ahí, por ejemplo, vemos que Jesús estaba hablando no solamente de un lugar, porque por eso les dice, ¿no? Ustedes dicen que en este monte, nosotros decimos que en aquel monte adoráramos al Padre, pero el Señor estaba pidiendo algo que va más allá de lo físico, estaba pidiendo una actitud espiritual correcta, y ahí estaba hablando de la verdadera adoración. Ahora, ¿cómo nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad? Somos personas que tenemos cuerpo, almáticos, tenemos alma, ¿no? Espirituales, tenemos espíritu, somos seres corporales, corpóreos, que también tenemos cuerpo, ¿no es cierto? El ser total es lo que nosotros, es como estamos en este mundo, alma, espíritu, cuerpo. Y eso lo hemos sabido desde colegio, cuando hemos comenzado a estudiar lo que es psicología, y ahí nos han demostrado que somos seres tricótomos, ¿no? Que por eso dice la Biblia que hemos sido creados, dice, a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque también Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de la misma manera nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces también somos seres espirituales. Cuando dice acá la palabra adoremos al Señor en espíritu y en verdad, está dándonos a entender que nuestro espíritu también tiene que involucrarse en esa adoración. No solamente el cuerpo, cuando danzamos, cuando nos gozamos, cuando damos palmas al Señor, o de repente nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el alma residen las emociones, los sentimientos, y a veces somos seres emocionales, lógicamente, nos alegramos y eso lo demostramos. Entonces Jesús iba más allá de ello, decía en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros adorarle al Señor en espíritu? Es cuando nosotros hemos entendido la actitud correcta, espiritual del cristiano cuando viene a la iglesia a adorar a Dios. Digo viene porque ahí es donde nosotros presentamos al Señor una alabanza y adoración de repente colectiva y también personal. Quisiera que vayamos un momento al libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 para ver lo que nos dice esta parte de la palabra de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren qué hermoso está hablándonos Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. Nos podríamos hacer una pregunta: ¿para qué nosotros venimos a la iglesia o vamos a la iglesia en este caso? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha mandado y nos manda en su palabra cuando dice no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre? O sea que no tiene que ser parte del costumbrismo, no tiene que ser parte de la rutina, no tiene que ser parte de un menester religioso que lo hacemos domingo a domingo, no, sino que es un culto racional. Aquí vamos a leer lo que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos. La palabra griega para cuerpo es soma. Soma es una palabra griega que nos ayuda a entender que somos alma y somos cuerpo también. ¿Por qué debemos presentar, dice, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Porque son las dos partes más vulnerables de nuestra existencia con lo que se peca. Por eso dice la Biblia, ¿no? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, de la mente, ¿no? Tanto del cuerpo. ¿Y con qué se peca? Con el cuerpo. No vas a pecar espiritualmente, pecas carnalmente, porque pecas con el cuerpo. Un adulterio, una fornicación, una mentira, un chisme, una murmuración, una mala actitud, y todo lo que es pecado se peca con el cuerpo, con la mente, ¿no es cierto?
Por eso dice, del corazón salen los pecados y los malos pensamientos, y de la abundancia del corazón habla la boca. Utilizamos el cuerpo para hablar, para hacer todo lo que hacemos. Entonces, de esa manera es que el Señor, por eso está pidiendo que nosotros presentemos, dice, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Cómo definimos un muerto? Cuando los médicos tienen que extender un certificado de defunción, ellos averiguan y tienen que conocer cuál ha sido la causa de muerte de esa persona. Si ha sido muerte natural, por el COVID-19 o por cáncer, por un paro cardíaco, por una embolia. Bueno, hay diferentes maneras de morir, ¿no es cierto? Causas de la muerte de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen que está muerto cuando ya todo el cuerpo se ha paralizado, cuando ya no hay signos vitales, cuando ya no hay pulso, cuando ya no hay respiración, cuando ya no hay movimiento corporal. Entonces ahí ellos de alguna manera cercioran de que esta persona está muerta. Ahora, en el sentido espiritual, ¿cómo nosotros llegamos a ser vivos espiritualmente? ¿Y cómo podemos llegar también a ser muertos espiritualmente? Entonces podemos decir, si nosotros estamos con un pulso espiritual correcto, estamos respirando espiritualmente, tenemos movimiento espiritual, podemos decir que estamos vivos espirituales. Lo contrario es muerte espiritual. Y alguien decía, ¿cómo nosotros podemos detectar la muerte espiritual? Es cuando una persona deja de ayunar, deja de orar, deja de leer la palabra, deja de congregarse, deja de realizar ese culto racional delante de Dios. Ahí es donde la persona va muriendo. Es como un atleta, por ejemplo. El atleta está en forma cuando todos los días sale a correr, cuando se alimenta de una manera adecuada, busca una dieta, un equilibrio alimenticio. Entonces, hay muchas maneras de poder determinar cuál es la muerte y cómo es la muerte espiritual. Entonces, por eso dice acá que tenemos que presentarnos en un cuerpo en sacrificio vivo. Después dice santo. Santo es una palabra que determina cuando una persona está apartada para Dios. Si en la Biblia nos llama santos es porque estamos apartados para Dios, ¿no es cierto? Apartados para Dios. Y allí habla, dice, ¿no? Sacrificio vivo, santo, y recién de la tercera palabra dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios. ¿Qué es algo desagradable? Puede ser un olor fétido, puede ser una imagen grotesca, ¿no es cierto? Puede ser unas palabras grotescas, de la misma manera vulgares, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera refleja que no es agradable. Pero cuando es agradable, nos gusta. Usted va a un jardín y ahí hay flores, hay rosas, claveles y otros tipos de flores, y es un olor muy peculiar, ¿verdad? Un perfume francés, o un perfume de yambal que uno se pone y huele rico, ¿verdad? Es agradable. Una persona se baña, sale a olor a jabón, como decimos, o a jaboncillo, y es agradable. Cuando la ropa misma está limpia, entonces es un olor agradable, fragante, como dice la Biblia. Entonces, vivo. Segundo, santo. Tercero, agradable a Dios. Y ahí habla, dice, que es vuestro culto racional. Es un culto. Es cuando nosotros de alguna manera presentamos a Dios adoración, alabanza. Ese es un culto racional. Y ahí habla, dice la palabra del Señor, cuando habla de racional, es que nosotros tenemos que hacerlo con el entendimiento. En 1 Corintios 14:15 habla la palabra, dice que si el hombre ora espiritualmente, pero también tiene que orar con el entendimiento. Si dice esa persona canta, tiene que cantar
físicamente, tiene que cantar espiritualmente, pero también tiene que hacerlo con el entendimiento. Ahí es donde nosotros podemos encontrar ese equilibrio de poder llegar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otra forma de adorar, aparte de cantarle, aparte de danzar, aparte de poder asociar todo lo que es adoración con música, es por ejemplo cuando nosotros le ofrendamos a Dios, cuando le diezmamos a Dios, ¿no? Cuando usted en su iglesia local presenta su diezmo y adora a Dios con su ofrenda, pero también hay algo más, el servicio a Dios. Todo lo que nosotros damos al Señor y hemos dado al Señor en adoración, sirviéndole, realmente ha sido una ofrenda delante de Dios, ¿no es cierto? Y es una forma de adorar a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver. ¿Cuál ha sido la razón por la que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amado hermano, la adoración no es solamente un momento de música. La adoración no es solamente un momento de emoción, sino es un momento cuando en convicción, por eso dice culto racional, nosotros le presentamos al Señor una adoración genuina a nuestro Señor. Es hermoso alabarle al Señor, es hermoso adorarle al Señor, y quiero terminar con esta palabra de Apocalipsis capítulo 4. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 habla de la adoración celestial. Ahí habla de los 4 seres vivientes, habla de aquel que tenía rostro de águila, de becerro, de hombre y rostro de águila, de león también. Ellos, como se diría, forman parte del trono de Dios. Pero también dice que había 24 ancianos. Y hay un detalle muy bonito en Apocalipsis 4 cuando dice que los 24 ancianos se postran delante de Dios. Dice que echan sus coronas delante del trono de Dios y se postran delante de Dios. Entonces es una forma espiritual, es una forma bíblica de adorarle a Dios, sacarnos nuestras coronas y ponerlas delante del trono. Es una corona, es un galardón, es un título, es una posición, pero cuando entramos delante de Dios para adorarle, es una actitud de adoración, de postración delante de Dios. Estos 24 ancianos dejaron de ser aquellos galardonados, de repente los 12 apóstoles o 12 profetas o los que van a estar ahí, pero lo pusieron delante del trono y se postraron delante de Dios. Tenemos que tener una actitud de adoración en la cual nosotros adoremos a Dios en espíritu y verdad realmente, bajo convicción de la palabra de Dios. Sé que somos seres emocionales, sé que somos seres que de alguna manera queremos reflejar lo que hay en nuestro interior, pero también debemos entender que el Señor nos ha dado parámetros para poderle adorar en espíritu y en verdad. Así que quiero animarte para terminar esta parte a que tú puedas adorarle al Señor en espíritu y en verdad, en ese culto racional, entendiendo lo que estás haciendo y realmente teniendo convicción de lo que creemos, adorando a nuestro Señor y Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad. Qué tremenda palabra del Señor, un tiempo muy especial. Dios ha estado hablando a nuestros corazones y estamos terminando el programa. Te invitamos el próximo domingo que te conectes 7 de la noche en este mismo espacio. Dios estará hablando a tu corazón. Bendiciones.